Hoy hablaremos sobre el estándar IEEE 802.11n. Mi grupo está conformado por Osmeyer Acevedo, David Vega, Adalberto Yepes y mi persona Karen Angulo. En la agenda de hoy trataremos introducción, estándar IEEE 802.11n, cómo llegamos al estándar 802.11n, cómo nos lleva al estándar 802.11n, por qué se creó el estándar 802.11n, antecedentes, cómo funciona MIMO, principales características del estándar IEEE 802.11n, lo que debemos saber antes de adquirir dispositivos de Wi-Fi con el estándar 802.11n, conclusión y bibliografía. Comencemos. Introducción. El estándar 802.11 o Wi-Fi es una familia de especificaciones desarrollada por la IEEE para la tecnología de redes de área local inalámbrica y que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI, que son la capa física y la capa de enlace de datos. En este estándar se especifica una interfaz sobre el aire entre cliente y la estación base o entre dos clientes inalámbricos. Actualmente incluye 6 técnicas de transmisión por modulación que utilizan todos los mismos protocolos. En esta familia se ha desarrollado una serie de estándares, además del original 802.11, como lo son el 802.11h, el LI y el E, y entre otros en la evolución como son el 802.11r y el 802.11s, que incluso existen productos comerciales pre-estándar actualmente en el mercado. Aún así, los que más se conocen y han sido aprobados hasta ahora son el 802.11a, el 802.11b y el 802.11g, los cuales están en el mercado con un gran éxito comercial. Pero ahora hablaremos del estándar IEEE 802.11n. IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11 de 2007 para mejorar significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares anteriores, tal como son el 802.11b y el 802.11g, con un incremento significativo en la velocidad máxima de transmisión de 54 megabits por segundo a un máximo de 600 megabits por segundo. Actualmente, la capa física soporta una velocidad de 300 megabits por segundo con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40 MHz, dependiendo del entorno. Esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el usuario de 100 megabits por segundo. ¿Cómo llegamos al estándar 802.11n? Recordemos de que este estándar no es más que una evolución del estándar original 802.11, el cual estaba enfocado a conexiones inalámbricas de los dispositivos a una red. Ahora, este estándar original tenía una velocidad de transmisión muy baja, el cual costaba de 1 a 2 megabits por segundo, por lo que se vio la necesidad de aumentar o hacer una actualización a este estándar. Es por ello que surgió el estándar 802.11a, el cual implementaba una velocidad de transmisión de 54 megabits por segundo en un ancho de banda de 5 GHz. Pero esto tenía una consecuencia, era que los dispositivos en la gran mayoría trabajaban a 2,4 GHz en un ancho de banda, por lo que se vio la necesidad de actualizar el estándar original a una nueva versión, el cual es el 802.11b, que trabajaba una velocidad de transmisión de datos de 5,5 megabits por segundo a 11 megabits por segundo, pero en anchos de banda de 2,4 GHz. Es así como la tecnología ha impulsado a que los estándares de conexiones inalámbricas fueran actualizándose para suplir las diferentes necesidades. Por ejemplo, el 802.11d se creó para que las conexiones internacionales pudieran acceder a conexiones inalámbricas locales. El 802.11e introdujo mejoras de calidad del servicio, es decir, podíamos establecer diferentes roles de seguridad dentro de un área local. Es decir, si usted tenía una conexión
eh, empresarial, pública, comercial, etcétera. El estándar 802.11e podría dividir esos roles por diferentes tipos de seguridad. Es así como seguimos definiendo diferentes estándares como el 802.11f, el G, el H, el I, el J, el K, hasta que llegamos al que estamos estudiando, que es el N, el cual introducía dos aspectos muy importantes. El primero era que trabajaba en anchos de banda de 2,4 GHz y 5 GHz, lo que le daba compatibilidad con casi todos los dispositivos en el mercado. Y este aplicaba tecnología MIMO, el cual permitía con conexiones 4x4, es decir, 4 antenas emisoras y 4 antenas receptoras, velocidades de transmisión de hasta 600 megabits por segundo. ¿Qué nos lleva al estándar 802.11? Básicamente la necesidad de dar un paso más allá, de aumentar la velocidad de transferencia de datos dentro de nuestros dispositivos. Es por eso que para la creación del estándar 802.11 se pautaron tres puntos clave, los cuales son: los productos de tecnología inalámbrica existentes tienen una tasa de transmisión de datos insuficiente. Esto quiere decir que la transferencia de datos a través del medio cableado era mucho, pero mucho más alto que la tasa de transferencia de datos en el aire por medio de señales inalámbricas. Estamos hablando de que una tasa de transferencia de datos en cableado puede estar llegando, estamos hablando de terabytes de transmisión de datos, cuando en la transmisión de datos inalámbrica todavía estamos hablando de megabytes y en ambientes óptimos de gigabytes. El segundo punto es la velocidad de transmisión de redes inalámbricas, es afectada por muchos factores de sobrecarga, por muchas fuentes de sobrecarga. Esto se debe a que los ambientes inalámbricos eh, sufren mucho de atenuación, de ruido, de interferencia, de obstáculos, lo que evita que la transferencia de datos sea más fluida. Y por último, la porción de datos encerrados la porción de datos encerrados se escogió mientras la sobrecarga permanecía fija. Esto quiere decir que mientras el volumen de datos iba aumentando, la tasa de transferencia seguía fija. Esto lo que conlleva es que la información se sature y se sobrecargue dentro de una red inalámbrica. Muchas gracias. ¿Por qué se creó el estándar 802.11n? Bueno, el objetivo principal por el cual se aceptó la creación de este estándar era definir la modificación de la capa física y la capa de control de acceso al medio para alcanzar una velocidad de procesamiento de datos de 100 megabits por segundo en la capa MAT y SAP. La capa MAT es la que se encarga de gestionar las comunicaciones entre las estaciones 801.11, bien sea de punto de acceso a adaptadores de red. Y SAP es un punto de acceso, su sigla es punto de acceso de servicio. Es una etiqueta de identificación para los puntos finales de red utilizando Open System Interconnection, OSI de red. El estándar IEEE 802.11n, este estándar fue publicado en el 2009. ¿Sí? Es el primer estándar IEEE de red inalámbrica que opera en las bandas ISM de 2.4 GHz o 5 GHz. Es compatible con los estándares IEEE 802.11a, el B y el G. Dos principales innovaciones que existen en esta versión son el ancho de banda del canal de 40 MHz por segundo, que logra una velocidad de 150 megabytes por segundo, a comparación de los antecesores que solamente lograban un ancho de banda de 20 MHz. ¿Sí? También tenemos MIMO, que es múltiple input, múltiple output, que son una variación. Este sistema consta de varias antenas, ¿sí? Receptoras y transmisoras. Funciona MIMO en el estándar IEEE 802.11. El MIMO permite resolver de manera coherente la información proveniente de la trayectoria múltiple mediante
el uso de múltiples antenas receptoras separadas espacialmente. Con el uso del ancho de banda de un canal mayor de 40 MHz, IEEE 802.11 ofrece una velocidad de transmisión de 150 MB por segundo. Pero si implementamos MIMO 2x2, es decir, dos antenas transmisoras y dos antenas receptoras, esto se duplicaría, ya no sería la velocidad de transmisión 150 MB por segundo, sino de 300 MB por segundo, como se observa en la figura 2.4. Tenemos antenas transmisoras y antenas receptoras. Si utilizamos MIMO 4x4, la velocidad de transmisión sería 600 MB por segundo. Buenas noches. Las principales características del estándar IEEE 802.11n en comparación con sus antecesores, la IEEE 802.11n introduce dos nuevas tecnologías, lo que es el ancho de banda del canal de 40 MHz y el MIMO. El ancho de banda de 40 MHz que duplica la velocidad de transmisión en comparación con todos sus antecesores que usan anchos de banda del canal de 20 MHz. El MIMO, es decir, múltiples antenas para la transmisión y recepción para mejorar la distancia de cobertura hasta de 250 metros en ambientes exteriores. Adicionalmente, MIMO contribuye a incrementar la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión ofrecidas en el ancho de banda de canal de 20 MHz pueden ir desde 65 MB por segundo hasta 288 MB por segundo. Esto se debe a la implementación de la tecnología MIMO que, como ya se había explicado por mi compañero anterior, ayuda por medio de múltiples receptores y transmisores al aumento de la velocidad de transmisión. Opera en las bandas ISM 2.4 Hz o 5 Hz, es decir, es compatible con las estándares IEEE 802.11a con la 11B y la 11G. Lo que debemos saber antes de adquirir dispositivos Wi-Fi 802.11n que fueron diseñados para asegurar compatibilidad con más de 200 millones de dispositivos Wi-Fi. Actualmente en uso se mencionan los puntos claves que se deben considerar para adquirir un dispositivo de este tipo. El primer punto podría ser que es un sistema muy novedoso, que se basa en la tecnología MIMO, como ya se había explicado anteriormente. La velocidad es importante según sea el caso, pero es un gran atractivo para los comparadores. Obligar a una tecnología como la 802.11n a juntarse con la 802.11b y la 11G significa un gran sacrificio de recursos técnicos. En conclusión, si actualmente se compra algún producto de 802.11n, se debe estar consciente de que en el estándar final no está aprobado, por lo que los productos existentes en el mercado son productos preestándar.